Este material de apoyo se edita y publica para los cursos que dicta el Departamento de Inserción Social del Ingeniero DICIT de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. En este caso, continuando con el tema normativa aplicada al diseño de un anteproyecto de una planta industrial o de una planta de procesos en particular, vamos a ver vamos a ver aquello relacionado con los equipamientos o el equipamiento, en particular cómo ubicarlo, o sea, si hay distancias que la normativa me esté marcando, ya sea en el interior del local, entre equipos, o entre el equipo y el local, o entre los equipos con respecto al predio a modo exterior, en el exterior, como les muestro en esta imagen. Bien, más allá de lo que diga la norma, lo que tenemos que pensar cuando se está realizando el layout y se está pensando en instalar un equipo es cómo puedo yo, cómo estoy accediendo yo a ese local para tener en esa misma forma acceso a esos equipos. Y a partir de esos accesos, ¿verdad? De esos ingresos y también esos mismos puntos que puedan ser salida, cuáles son los corredores, pasajes o circulaciones del personal y de los vehículos que circulen o permitan realizar el funcionamiento o mantenimiento de la planta, principales o secundarios. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy trabajando en la planta para una producción o para el funcionamiento de la planta, cuál, no importa cuál sea este, también tengo que pensar en el mantenimiento y poderme acercar, tanto el operario de trabajo como el operario de mantenimiento, el de control, el de verificación o revisión, correctamente a esos equipos sin estar generando inconvenientes o interferencias con las restantes funciones que se están dando en ese local. Lo tengo que pensar entonces, no, lo tengo que pensar entonces, perdón, desde el inicio. Desde el inicio significa cuándo lo voy a construir. ¿Por qué? Porque bajo tierra yo voy a tener lo que se llaman cimentaciones para poder soportar, transmitir esas cargas al terreno de el local, de la estructura del local, pero también de esos equipos. Y si yo entonces no genero una base o una cimentación, que ustedes lo van a ver en el material que le subimos, materiales de construcción, si yo no genero una base correctamente ubicada para luego sobre esa base poder instalar y montar el equipo, entonces luego no lo voy a poder hacer, ¿verdad? Porque tendría que estar realizando un pozo y eso generaría interferencia, vibraciones, movimiento en el resto del local o en el resto de los equipos. Otro elemento a tener en cuenta es que en esa construcción, para una futura instalación y montaje de ese equipo, tengo que prever lo que es el mantenimiento de los mismos. ¿Verdad? No solo el funcionamiento, acceder y circular para permitirme dar el funcionamiento, sino también su mantenimiento. Y acá encontramos diferentes tablas, cuadros, recomendaciones, sugerencias con respecto al mantenimiento. En este caso, yo les traje esta tabla del libro Mantenimiento de equipos de pequeñas y medianas empresas del profesor Caloni, en el cual muestra una planilla tipo, ¿verdad?, para capacitación en mantenimiento. Y acá, como ustedes pueden observar, él trae algunos equipos como compresores, calderas, condensadores, bombas, evaporadores, torres de enfriamiento, pero también considera tableros eléctricos, aire acondicionado, y por supuesto que deberíamos también considerar lo que corresponde al mantenimiento del local, como es no solo el mantenimiento en cuanto a pintura, corrosión que se pueda dar, sino también mantenimiento, limpieza, que eso en una planta de alimentos se realiza diariamente. En otras plantas se puede dar con un desfasaje. En este caso, si nosotros miramos lo relacionado con los equipos, podemos ver que hay
diario, semanal, mensual, semestral, anual y cada 2 años un mantenimiento. Y en el caso de las bombas y las válvulas, por ejemplo, él sugiere verificar las empaquetaduras y mantener el nivel de aceite, en el caso de las bombas, semanalmente. Sugiere, por ejemplo, limpiar los filtros mensualmente. En el caso de las calderas, si ustedes miran, además de diariamente hacer un control del nivel de agua y de las presiones, que lo sugiere no solo diariamente, sino en forma horaria, sugieren mensualmente, para un correcto funcionamiento, probar las válvulas de seguridad, o sea, verificar el funcionamiento de las válvulas de seguridad, limpiar los tubos y conductos de humo, lo cual hace limpiar los tubos y los conductos de humo, que depende cómo yo haya ubicado en el local esa caldera, para poder acceder correctamente en esa frecuencia mensual a hacer su mantenimiento. Cambiar el agua del circuito implica que yo tengo que haber colocado alguna rejilla de piso en algún punto con alguna pendiente para poder desaguar, ¿verdad? Cuando estoy volcando el agua cuando estoy sacando el agua del circuito. Bien, y así entonces, basándonos en esta planilla o en cualquier otra sugerencia o recomendación, el mantenimiento, lo que queremos transmitirle es que es un elemento que va a estar afectando directamente a la ubicación de esos equipos y a la proximidad entre equipos o entre los equipos y el local. Previamente, cuando se construye, para luego instalar y montar, por último, para su funcionamiento. Y en otros aspectos también tenemos que tener en cuenta si se considera que ese local o ese proceso va a ser flexible o va a crecer. ¿Por qué? Porque si yo coloco un equipo, por ejemplo, y lo coloco en un punto en el cual luego yo pensaba hacer un hueco o tirar abajo esa pared para crecer hacia el terreno vecino o hacia un espacio abierto, luego va a implicar que voy a tener, si lo quiero sacar ese equipo de allí y todo lo que el equipo está relacionado, como es la instalación eléctrica, la iluminación para poder trabajar, las cañerías y ni qué hablar la base y la cimentación, para poderlo quitar y cambiar de lugar, eso va a implicar un costo y a veces incluso va a implicar movimiento en el resto de la estructura por las vibraciones que va a generar esa base que voy a tener que demoler en ese punto que la tenía construida. También tenemos, bueno, traslado de operarios y materiales, eso ya hablamos. La seguridad en el funcionamiento de los operarios, eso está relacionado con un correcto mantenimiento, ¿verdad? No es solo ubicarlo correctamente, sino que si no realizo el mantenimiento, puedo estar afectando la seguridad, acceder fácilmente, mejores circulaciones y, por supuesto, cumplir con la normativa. Ahora vamos a ver algunas distancias de la normativa, que la normativa en realidad no da, no es como, no da como en el caso del local, no es tan precisa como en el caso del local, de algunas dimensiones, da un dimensionado más general, porque depende del equipo y depende, ¿verdad?, de cómo yo esté trabajando con ese equipo. Y eso va entonces vinculado a la primer recomendación, que tengo que tener presente las dimensiones humanas de una persona estándar. ¿Por qué? Porque yo, más allá de que la norma me diga que lo tengo de pronto que separar 80 centímetros o 1,50 m, si la persona no puede acceder, por más que yo le dé esa medida mínima de la norma de 80 centímetros, quiere decir que lo tengo que separar a una mayor distancia. O sea, que este es un elemento a tener en cuenta, pensando cómo la persona va a poder llegar a una purga, al mantenimiento al centro del equipo, a un control si yo necesitara. Y recuerden que si se hace limpieza del local, lo que más se afecta es los pilares, las patas, ¿verdad? Lo que lo vincula a piso, porque es lo que va a tener mayor contacto al realizarse esa limpieza, ya sea del tanque con una purga o la limpieza del local. Bien,
¿Cuáles entonces partes de las normas? La separación entre las máquinas, hay 4 o 5 casos a tener en cuenta. Un primer caso es lo que dice acá la norma. Si tuviera algún elemento móvil, ¿cuál puede ser un elemento móvil? Y bueno, un elemento móvil puede ser que yo tenga una cinta, no importa que sea una cinta de banda, una cinta de rodillos, que sea una cinta tipo tobogán, que sea un transportador de barras, ¿verdad? O que sea, como en este caso, ¿verdad? Un transportador, un tornillo en espiral, o que sea cangilones, como en este caso, siempre que yo tengo expuesto parte de ese equipo que tiene movimiento, como podría ser un brazo o en este caso el rodamiento, es necesario realizar una protección y esa protección debe realizarse como mínimo a 80 centímetros de el punto donde se da el movimiento. Quiere decir que si este es el movimiento de ese elemento, aunque yo lo dibuje en la planta de albañilería como un rectángulo y no marque que acá hay un rodamiento, porque lo dibujo todo como un rectángulo, todo el equipo, cuando lo veo en la vista horizontal o cuando lo veo en una vista vertical, eso quiere decir que yo tengo que tener presente para separarlo entonces esa mínima distancia de 80 centímetros, teniendo presente los otros casos que vimos, ¿verdad? Su instalación, su montaje, su mantenimiento y las dimensiones humanas. Bueno, entonces, primer elemento que pueda tener alguna parte móvil. Un segundo elemento es, como dice acá, que pueda ser un foco que irradie calor, como podía ser una caldera, y entonces en ese caso la separación, el espacio libre, como les indica acá con negrita, no puede ser menor a 1,50 m. Y un otro caso es cuando el equipo no tiene un elemento exterior móvil que pueda generar peligro, pero tiene vibración. Tiene vibración porque, por ejemplo, tiene un agitador o esa parte que genera movimiento está cerrada, pero igual tiene vibraciones. Entonces allí la distancia con respecto a los muros medianeros tiene que ser suficiente para que permita circular una persona por si es necesario un mantenimiento. Entonces ahí podemos tener en cuenta las circulaciones secundarias, ¿verdad? Que eran como mínimo 1 metro o por lo menos darle 90 centímetros, no menos de esa distancia. Y acá tenemos, ¿verdad?, algunos esquemas de eso que les estamos hablando cuando el equipo tiene vibraciones o tiene movimiento porque tiene un brazo que por debajo de la tierra, por debajo del nivel de piso en la tierra, tenemos una estructura de base y que estas líneas representan la estructura del local visible por encima del piso y que por debajo va a tener entonces este tipo o el tipo de cimentación que sea o de fundación, pero tiene que tener una separación suficiente el equipo con respecto a esa estructura para poder generar dos bases independientes. Lo mismo si yo tengo una plataforma, no se sugiere que la plataforma soporte al equipo y a su vez esté vinculada a la estructura del local, sino que esté separada de lo que es la estructura del equipo y entonces esa plataforma esté unida a lo que es la estructura local o esté unida a lo que es la estructura del equipo. Siempre es preferible, si me preguntan a mí, unirlo, no hay ninguna condición, ¿verdad? No hay una condición única, pero siempre, en general, es preferible unir esa plataforma a lo que es la estructura del local. Aquí estamos hablando de materiales similares. Entonces, ya sea en equipos o en tanques o depósitos, es conveniente separarlo. Y acá nuevamente volvemos a la misma dimensión de 80 centímetros, 1 metro, para separarlo. Entonces tenemos vibraciones, elementos móviles, focos de calor y estructura. Y con respecto a esos puntos que emiten o irradian calor, tener en cuenta también lo que dice en el capítulo 2, en este artículo, que hace referencia a generadores de vapor, horno, cámaras de secado, ¿verdad?
todo aquello que sea capaz de producir una sobreelevación de temperatura en los muros linderos, o sea que si este fuera un muro lindero, un muro medianero o lindero, quiere decir que yo tengo que separarlo como mínimo 1,50 m y controlar que en la superficie de este muro del otro lado, del lado lindero o del otro lado opuesto a la medianera, esa superficie no supere los 2 grados centígrados de la temperatura ambiente en ese momento. Si eso sucediera, entonces quiere decir que esa separación de 1,50 m no es suficiente y por lo tanto debería colocar una aislación, porque no solo se podrían ver afectados los materiales de construcción, los revestimientos, sino también estaría afectando lo que es el vecino, aunque este sea un terreno libre que, aunque del otro lado, ¿verdad? El vecino no tenga, esta no sea una pared común, digamos, aunque del otro lado el vecino lo tenga libre. Porque acá entonces vimos 2 casos con movimiento, ¿verdad? Vimos vibraciones, vimos movimiento de alguna parte móvil, vimos emisión de calor, vimos también separación por lo que es la ergonomía, o sea, las dimensiones humanas. Y ahora, ¿verdad? Vamos a considerar qué pasa cuando hago emisiones a la atmósfera, por ejemplo, de humos o de gases. En este caso yo, con esta figura, con estas 2 figuras geométricas, el rectángulo de este triángulo, quise realizar un esquema, les muestro un esquema de un corte vertical de una planta industrial. Este techo lo podía haber hecho curvo, lo podía haber hecho con otra forma, con otra geometría. Yo seleccioné esta porque lo que les quiero mostrar es que si tengo una chimenea o un ducto, y este, a partir de su centro, tiene que estar con el primer objeto estructural que va a tener contacto separado 2 metros, ¿verdad? Sea un muro medianero o sea una construcción, tiene que estar separado 2 metros. Se mide desde el eje, excepto que esta fuera una chimenea, como hay chimeneas, de pronto chimeneas de, no sé, de 1 metro o de una dimensión. Si son chimeneas de 20 centímetros, de 30, 40, hasta 50 centímetros, se puede separar, se puede considerar a su eje esa separación, o sea, el centro de lo que es ese ducto, 2 metros todo alrededor. Y luego 2 metros en altura. Yo no tengo que tener, como en este caso, libre para poder que emita 2 metros en altura. Si no es así, la chimenea entonces debería llegar hasta esos 2 metros o debería considerarse desde este punto más elevado en altura, desde este punto 2 metros, y ahí entonces llegar, como les muestro acá, 2 metros en altura, es hacer la parte superior donde se van a realizar la emisión de los gases o o del humo. Esto es todo, como les mencioné, alrededor de ese punto donde hay una emisión. Por supuesto que si tengo una medianera, yo no puedo de todas formas poner este ducto y vincularlo en horizontal hacia la medianera o acercarlo hacia la medianera. El objetivo no es solamente evitar, quitar de mi local y de las construcciones de mi predio, sino también con respecto a los vecinos. ¿Qué otro elemento hay que tener en cuenta? Vimos entonces hacia afuera y vimos que esa chimenea, o si yo les pregunto por qué es importante y por qué hablamos de esta chimenea, no solo hablamos porque tengo que tener presente una situación hacia el exterior, sino porque es una situación hacia el interior. Esto va a estar vinculado a un equipo en una posición determinada, y decir que yo lo podré ubicar aquí o lo podré ubicar con respecto a la planta en otra posición para que se cumpla con esta condición, porque lo que seguro no voy a poder modificar es esta chimenea o ducto con respecto al equipo o a lo que está sucediendo en este sector, en la planta, tal vez eso sí con el layout, pero si en el layout tengo ese equipo en esa posición, es difícil. Lo otro que tengo que considerar es
¿verdad? La parte de la energía, o sea, en este caso, motor, y si tuviera también reductor. Y las patas que me da, o la forma de estructura para anclarlo, instalarlo, montarlo a piso o plataforma, el fabricante. Las mirillas por donde están, si tienen, las formas de apertura, las conexiones que voy a tener. Entonces, este equipo, si yo lo miro y lo represento en albañilería donde tengo el layout, va a ser un rectángulo. Pero tengo que tener en cuenta el motor, que el rectángulo no va a terminar a tope acá, ¿verdad? No sería un rectángulo que terminara a tope acá, sino que tengo que tener en cuenta este sector que va a sobresalir. Y en planta sería un círculo, pero tengo que tener en cuenta el motor que está ubicado nuevamente aquí y que sobresale, fíjense, prácticamente la mitad o el radio de lo que es la sección de este reactor. O sea que debería mirar catálogos de fabricante o tener una idea, más allá de que la representación fuera un círculo y un rectángulo, para prever el funcionamiento, el mantenimiento, la instalación de la cimentación. Esto puede ser, hay un mantenimiento, ya vimos, en el caso de los motores particular. Acá tenemos otro caso que es el molino coloidal, en el cual yo tengo una base y tengo luego ingresos, salidas, y tengo un motor que va a estar ubicado con respecto al molino en una única posición. Y nuevamente, si yo esto lo miro en un corte o en una vista horizontal, lo voy a ver como un círculo, pero un círculo que va a tener luego este rectángulo que va a considerarse el motor. Y si yo lo miro como en esta posición, va a ser un rectángulo, pero debo tener presente si el motor está hacia nosotros, en profundidad, hacia la izquierda o hacia la derecha, o tal vez, ¿verdad?, con otra ubicación, con otro ángulo, que no sea este ángulo entre dividiendo la planta, este círculo de la planta, dividiéndolo en 4. Esta es la base de este es el caso de una bomba centrífuga, en la cual les muestro que vienen ya ellas montadas sobre una base de metal con puntos, ¿verdad? Con puntos para anclarlo, y no se ancla a piso, sino que todos los equipos, es muy raro que el equipo, ¿verdad? Que la pata del equipo o el equipo mismo se esté apoyando en el piso. Muy raro por limpieza, muy raro por el funcionamiento. Por lo general, es muy raro que encuentren un equipo que suceda eso, tienen una base de hormigón, ya sea para anclar o fijar, montar o instalar esta base de metal, en definitiva el equipo, o las patas, ¿verdad? Las columnas, como vimos, en este caso, ¿verdad? Que tienen estas platinas de fijación, también a una base, ¿verdad? Que va a ir a una base de hormigón. ¿Cuál dimensión? ¿Cómo lo predimensiono? Bueno, yo les digo como criterio que pongan a partir de la última superficie del equipo o a partir de esta base metálica, 10 centímetros, entre 10 y 20 centímetros, todo alrededor en planta, 10 a 20 centímetros, luego que termine el equipo, y en altura puede ir entre 10 y 30 centímetros. Bueno, ahora no solo ubicamos los equipos, a los equipos seguramente les va a estar llegando, nos vamos a estar acercando con instalación eléctrica para la energía, nos vamos a estar acercando con instalación eléctrica para iluminar determinados puntos, nos vamos a estar acercando con cañerías protegidas o no de proceso, cañerías del sistema de protección contra incendios, sanitaria para desaguar, y esos caños, tubos o sistemas que están en altura, es necesario que yo tenga presente que si están atravesando, como este caso, o están cruzando en paralelo, como en este caso, este tubo que les estoy mostrando acá arriba, en el mismo sentido que la circulación, tengamos presente que esos carritos autoelevadores, o podía ser un camión que ingresara, ¿verdad? No pueden chocar, no pueden interferir de ninguna forma con estas instalaciones o condicionamientos o procesos.
Lo puedo hacer de dos formas. Puedo evitar colocar esa circulación o esa zona de trabajo en ese lugar. Puedo evitar pasar esas cañerías por este punto, llevándolas por otro y nuevamente llegando al equipo, o tal vez cambiando el equipo de lugar, o lo puedo, y además colocando carteles de advertencia. Pero si el cartel de advertencia no se lee y mi carrito autoelevador con su carga o sin carga, o el camión o camioneta, afecta lo que es la instalación y afecta lo que son parte del equipo, por más cartel que él no haya tenido en cuenta, lo que a mí me importa es que quedó afectada mi producción, hasta que eso se repare y se ponga en funcionamiento. Bien, lo otro que me establece la norma es que protejo entonces lo que son las instalaciones y lo que es el proceso, pero también protejo a lo que es el trabajador. Si acá hay una situación de riesgo y hay una circulación necesariamente, entonces yo levanto una rejilla, por ejemplo, o un elemento de protección hasta 2,70 m o 2 metros. O podía ser más si necesito proteger más. Depende de lo que esté sucediendo para ver cuál es la protección que yo tengo que tener. Y ni que hablar que si en la parte superior, ¿verdad? Por aquí hay una situación de que pueda estar circulando un puente grúa o que pueda estarse trasladando algo, que si por aquí circula personal pueda caer, tengo que colocar también una protección horizontal a 2,70 m en esa circulación para que no se vea afectada la persona que está allí circulando o trabajando. Bien, no se dibujan las cañerías en estos planos de albañilería, no se dibujan tampoco menos las válvulas, los medidores, porque obviamente los tengo instalados, los voy a montar a lo largo de las cañerías. Por lo tanto, no quiero decir a lo largo en la extensión, sino en alguna ubicación de esa cañería. Entonces, no los voy a dibujar, pero sí tengo que tener presente medianamente que yo, cuando coloque esos equipos, y luego cuando se monte o se instale la cañería, pueda acceder a esa válvula para accionarla, para controlarla, y como vimos antes, también para su mantenimiento. Bueno, esta era la estructura que veíamos, aunque estuviera protegido el caño, que había que protegerlo. Acá tenemos un operario, ¿verdad? Que podía, o alguien que viene a comprar o que viene de visita a la planta por el motivo que sea, o un técnico, un laboratorista, que vemos que podía generar problemas para él de seguridad. Bueno, primero si está sin casco y sin botas, pero además aún con casco y botas, que pudiera caer algo aunque fuera una condensación, pero podía ser que estuviera afectando su trabajo o la salud de la persona. Bien, entonces, como resumen final, hay que tener no solo presente lo que es la seguridad del personal permanente, eventual, de mantenimiento o de trabajo, funcionamiento, sino también hay que tener presente las distancias entre equipos y entre medianeras. Y aquí hay un resumen que sería accesos, circulaciones, los equipos si tienen vibraciones, si tienen alguna parte que tenga movimiento, si emite calor, si realiza emisiones a la atmósfera para su mantenimiento, su construcción, su instalación, desde el inicio relacionada con el local. Muchas gracias.